puede sentarse, hermano. Recordemos que hemos venido viendo algunas cosas acerca de la muerte y de la vida, cómo quedar, cómo partir, el beneficio que está, que implica el quedar en la carne, pero también el beneficio que implica el partir y estar con el Señor. Pues hoy quiero yo que pensemos en algo muy importante. La muerte no es el final de la vida, es de hecho el comienzo de una nueva vida. El final de la vida nunca va a existir. Desde el día que nacemos, nosotros fuimos creados para ser inmortales, ya sea con Cristo o sin Cristo, pero nunca vamos a morir. Solo pasamos de un estado a otro. ¿Por qué la muerte? ¿Por qué pensamos tanto en la muerte? ¿No se ha fijado que nosotros, según vamos avanzando en edad, como que pensamos más en la muerte? Un jovencito no piensa tanto en la muerte, de hecho cree que tiene toda la vida por delante. Y nosotros lo decimos, ¿verdad? Cuando un joven muere, ¿qué es lo que dice uno? Y tenía toda una vida por delante. Eso no es verdad, hermanos. En realidad nosotros no tenemos nada, todo le pertenece a Dios y cuando Él quiere, nos la quita y nos quedamos sin nada. ¿Pero por qué la vida? La gente tiene mucho miedo a la muerte. En la filosofía estoica se creía que la muerte era la liberación del espíritu. De hecho, el estoicismo pensaba que el cuerpo era una prisión del espíritu, del alma, y en el momento de la muerte el espíritu era liberado de esa prisión. Por eso es que ellos decían, hay que disfrutar la vida lo mejor que se puede en este mundo. Hay que darle rienda suelta a nuestro placer y deseo, porque es lo único que llevamos, el cuerpo lleva. Porque en el momento de la muerte, el espíritu es liberado y nunca más vuelve al cuerpo. Una falsedad. Que nosotros a través de la Biblia sabemos de que el espíritu regresará a tomar el cuerpo de donde fue sacado, ¿verdad? Recuérdense que esta filosofía comienza en Atenas, por el año o por el tercer siglo, no tenemos un año específico, sino más bien en el tercer siglo antes de Cristo, con Zenón. Ese fue el que empezó el movimiento estoico basado en la filosofía platónica y aristotélica. Entonces crean todo un paquete para darle a la gente esperanza en algo que no tienen en realidad esperanza. Hermanos, yo quiero que pensemos hoy en dos cosas. La primera es la seguridad de Pablo, que volverá a ministrar el Evangelio a los filipenses. Esa es la seguridad de Pablo. De alguna manera Pablo ha recibido del Espíritu que no va a morir en este primer encarcelamiento y que va a volver a ministrar a la iglesia de Filipo. Y hay registros de que volvió a Filipo Pablo más adelante. Mientras pasaba por Macedonia, se desvió y estuvo con los hermanos de Filipo en ese segundo viaje. Desde donde escribió dos cartas más, la primera carta a Timoteo y la segunda carta a Timoteo, y muy posiblemente Tito, aunque no hay completa seguridad de que en esta fue escrita la carta de Tito. Segundo, el triunfo y gloria del cristiano en Cristo. Estos son los dos puntos que vamos a ver. El primero, la seguridad de Pablo de que volverá a ministrar el Evangelio a los filipenses. Y el segundo, el triunfo y gloria del cristiano en Cristo. Recuérdense que ahora estamos tomando dos versículos, el verso 25 y el verso 26. Pero en realidad, nosotros debemos de ver el paquete de los versículos que está desde el 19 hasta el 26. Es un solo hilo de pensamiento el que se está siguiendo desde el verso 19 hasta el verso 26. Entonces nosotros estamos viendo esto y luego comienza una nueva sección, una segunda subsección, porque en realidad es del 19 al 30 que está. El 30 es el último versículo de este capítulo, pero está dividido en dos secciones. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia es la primera sección, y luego la sección del verso 27 al 30
es una subsección donde se está hablando de un tema también conectado con el tema que se ha estado hablando ya. Entonces, la idea central de Pablo es que ya sea que viva o que muera, él vive para Cristo y muere en Cristo. Y muere en Cristo. Ve que hay una diferencia. Vive para Cristo y muere en Cristo, para que estar más cerca de Él. Por eso es que el verso 24, que fue con el que cerramos la semana pasada, dice: por esta causa, o por causa de ustedes filipenses, yo voy a quedar un tiempo más en esta tierra. O sea, la razón no es porque Pablo desee quedarse vivo. La razón no es porque en realidad los filipenses quieren quedarse vivos, que Pablo se quede vivo, sino la razón principal es porque Cristo ha decidido que Pablo se quede vivo un tiempo más para poder ministrar a los filipenses. Entonces, ¿por qué? Porque los filipenses de esta manera podrán gozar de Pablo y de sus enseñanzas. Hace unos meses yo les comenté a ustedes, unas semanas, pero hace unos meses murió un predicador muy famoso en las iglesias reformadas unidas de Monterrey. Muy bueno, excelente, etc. Y él predicó a los 87 años, si no me equivoco. Predicó su último sermón 5 días antes de morir. Día domingo, y él murió prácticamente el día jueves por la noche, para amanecer viernes. Murió él. Hermanos, es un sermón de despedida. A nosotros nos mandaron una fracción del sermón, unos 10-15 minutos del sermón. Nos enviaron. Yo pertenezco a una asociación de pastores acá y nos enviaron esa fracción del sermón. Hermano, él parecía que estaba prediciendo su muerte y estaba unas horas, algunos días para morir. Y la confianza que ese hombre inyecta en ese sermón es increíble, porque nos está encaminando a nosotros como pastores, que a veces estamos pasando por dificultades y no podemos decírselo a nadie, sino que nosotros tenemos que guardar dentro de esas dificultades. Él está mandándonos un sermón acerca de lo que es tener fe en Dios, la vida o la muerte. Porque al final el nombre de Dios siempre será glorificado. Pues pensemos, es algo así lo que está pasando entre Pablo y los filipenses. La iglesia de Filipo es una iglesia que le costó mucho a Pablo. Le costó una garroteada, como decimos en buen salvadoreño. ¿Sí? Porque a Pablo lo azotaron duramente. Lo metieron a la cárcel después de que la divina, se recuerdan la muchacha, la joven, ¿verdad?, que era una divina, y Pablo sacó el espíritu de adivinación de ella, y como ya no podía crear ganancia a sus amos, entonces vinieron, hicieron un complot, arrestaron a Pablo y así le metieron una tremenda latigada y después lo metieron a la cárcel. Pero a medianoche dice que Pablo y Silas oraban y cantaban himnos al Señor, y dice que el cepo se abrió. De hecho, las cadenas se cayeron de ellos y se abrieron las puertas de la cárcel y quedaron expuestos. Y el carcelero, que era el que tenía que cuidarlos, dice que se iba a quitar la vida, y Pablo le grita: no lo hagas, estamos todos acá adentro. Él los lleva a su casa, les cura las heridas de la latigada que les metieron, y luego él y toda su casa recibe el evangelio. La joven Lidia y el carcelero y toda su casa son los primeros convertidos en Filipo. Y así comienza la iglesia a crecer. Y todos estos saben lo que significa Pablo para ellos. Que en medio de la persecución, en medio de la muerte, en medio del dolor, en medio de la angustia, Pablo ha sido un sostén para ellos. Una roca en la que se han escondido, en la que se ha escondido su fe. Una fortaleza en la que su fe ha ido creciendo y madurando hasta este punto. Y todavía le faltan unos cuantos años a Pablo para seguir ministrando.
Así que, hermano, la carta a los filipenses es el evangelio del gozo. Si nosotros podemos titular esta carta, de esta manera tenemos que titular Filipenses, el evangelio del gozo. Una gran contradicción, ¿verdad? Porque hay persecución, hay hambre en las iglesias, y hay también, en este momento, Pablo está preso, está metido en la cárcel, y aún así mantiene su fe en Jesucristo. Está sabiendo. Entonces, si la vamos a nombrar, tiene que ser la carta del evangelio del gozo. El cristiano debe vivir en crecimiento constante, hermanos. Los filipenses lo saben, Pablo lo sabe, y usted y yo deberíamos saber. Nosotros no debemos de conformarnos a llegar a un nivel de conocimiento de Dios. Nosotros deberíamos de conformarnos. ¿Sabe con qué deberíamos de conformarnos? Con el día de Jesucristo, porque nosotros debemos de ir creciendo en conocimiento, en relación con Dios. Deberíamos de estar con hambre y sed de conocer quién es Dios. ¿Acaso no es eso lo que está pasando en esta carta? Los hermanos de Filipo están enfocados en Dios porque saben que necesitan conocer más. Ahora, ¿cómo se ve la madurez cristiana? Hermanos, una persona que es inestable, que no tiene constancia en el Señor, créanme lo que desafortunadamente eso demuestra su inmadurez cristiana. Demuestra su inmadurez cristiana, porque un cristiano tiene que ser constante y tiene que seguir aprendiendo del Señor. Un cristiano maduro sabe que él se debe a Cristo y no viene a la iglesia por cumplir nada más, o por ir a ver a los otros hermanos, o porque el pastor se enoja. No, yo no me voy a enojar. A mí lo mismo me da si usted viene o no viene a la iglesia, porque ese es su problema con Dios, no es problema conmigo, es su problema con Dios. Los filipenses están madurando, están creciendo y han mandado de su pobreza, porque no tienen dinero ellos también, porque la persecución a los cristianos en el primer siglo es dura y ellos mismos han sido afectados por toda la problemática, pero incluso así mandan a su pastor con ofrendas para Pablo, y Pablo le responde con una carta llena del gozo del Señor, porque el mismo pastor que le lleva la ofrenda y el informe de la iglesia, el mismo pastor vuelve con la carta que nosotros hoy tenemos como la carta a los filipenses. Hermanos, ¿qué es lo que vemos nosotros en esta carta? Si yo voy a enumerar esta carta, yo veo tres cosas en esta carta. La primera es la fe de Pablo y la fe de los filipenses, cómo ha ido madurando, cómo se ha ido fortaleciendo. Pero también veo el amor que hay entre ambos, porque esto es recíproco, hermanos. Yo doy amor, yo espero recibir amor, yo espero que los hermanos, cuando yo los amo, oro por ellos y cuido de ellos y me preocupo por ellos, yo espero que ellos me devuelvan eso con fidelidad, con respeto, con amor hacia mi persona también. Esto es un trabajo de reciprocidad, donde tanto uno da como el otro también da. No seamos como el asadón, ¿verdad? ¿Saben qué es lo que hace el asadón? Solo ala hacia adentro. No, seamos como la pala. La pala sirve para las dos cosas, para meter y para sacar material. Así es como debe de ser el cristianismo. Fíjese bien, en la carta refleja fe, amor y esperanza. ¿Esperanza en qué? ¿Y en quién? Esperanza en lo que Cristo está haciendo. Porque aunque los filipenses no pueden ir a Pablo, Pablo viene a ellos a través de su carta. Pablo viene a ellos con sus oraciones. Aunque los filipenses no pueden ir a Pablo, ellos
van a través del fortalecimiento que se le da a Pablo, además de eso, la ofrenda que se le ha presentado, además de eso, diciendo, la iglesia de Filipos, Pablo, le dice el que lleva la carta, la iglesia de Filipos está orando constantemente por ti. ¿Qué más quiere el apóstol Pablo que eso? Es algo glorioso, hermanos. Vean lo que dice el verso 9 de esta misma carta. El verso 9 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, conocimiento, madurez cristiana. Una persona no puede madurar si no tiene conocimiento, si no conoce quién es Dios, no puede madurar en su fe. Y por eso hay gente que tiene 20, 30, 40 años y son más inmaduros que los nuevos, porque no leen la Biblia, no meditan en la Biblia, no se congregan, no están constantes en la iglesia. Esta gente no madura, su fe va a seguir voluble, no va a tener fortaleza. Miren lo que Pablo le dice: y esto pido en oración, dice el pastor Pablo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. En ciencia, hermanos. La ciencia utiliza los métodos de investigación más profundos para llegar a una conclusión. Cuando uno hace un estudio bíblico, uno tiene que utilizar métodos para poder llegar profundamente a un resultado. No se queda por encima. El verdadero progreso de la fe, mire el verso 25. El apóstol Pablo comienza el verso 25 y dice: y confiando en esto, hay una traducción que dice, estando persuadido de esto, estando completamente entendido de lo que está pasando. Y hermano, es que hay hasta una pausa ahí. Y el escritor de la Reina Valera dice: y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros. O sea, Pablo está, mire la confianza que está inyectando en los filipenses. Los filipenses están pensando: ¿será que volveremos a ver? ¿Será que este es el fin? ¿Será que ya no vamos a ver al que nos ha instruido tanto? Había muchas preguntas, pero Pablo les manda una respuesta corta pero a la yugular: yo sé que quedaré con ustedes, yo sé que quedaré, así que no se preocupen, yo estaré con ustedes para ministrarles todavía. Esta seguridad, hermano, les ha sido dada por revelación divina. Esto no es un asunto así nomás. Sé que aún permaneceré con ustedes. Esto fue lo mismo que le dijo Pablo a los Corintios en segunda de Corintios capítulo 1 verso 14. Recuérdense que la primera carta a los Corintios fue una carta dura, bien cortante. Esa carta llevaba cuchillos, machetes y de todo para cortar toda la filosofía humanista que estaba metida en la iglesia de Corinto. Ahora no, les manda una carta, la segunda carta, una carta pastoral. Ya los instruí, ya los golpeé, ya los latigué con la primera carta. Ahora voy a suavizar, voy a curar sus heridas. Y él les dice: yo voy a estar con ustedes todavía, para exhortarles, para que sigan lo que yo les he dicho, pero también para cuidarles y amarles, para protegerles del falso maestro. Recuérdense que lo que estaba en juego en Corinto era la reputación apostólica de Pablo. Su autoridad era cuestionada por los judaizantes. Había entrado un grupo de judaizantes de la iglesia y estaban cuestionando el apostolado de Pablo. Y Pablo les dice:
yo no he recibido mi apostolado ni de los apóstoles, ni de ninguno de ustedes judaizantes. Mi apostolado lo recibí directamente del Señor Jesucristo. Y por eso es que yo tengo la autoridad que tengo. Pablo va con todo a los detractores. No se guarda nada para sí mismo, porque sabe que él se debe para Cristo antes de cualquier otra cosa. Recuerden esto, hermano, las cartas de Pablo eran muy pastorales, pero también los pastores como Pablo a veces tienen que sacar el látigo, a veces tienen que sacar la vara, a veces tienen que enderezar lo que está torcido para que puedan seguir adelante. ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados para formar el carácter del cristiano. A través de la palabra, por supuesto, tenemos que formar el carácter cristiano, tenemos que corregir los errores doctrinales y por último tenemos que corregir los errores conductuales, donde muchos hermanos a veces se relacionan mal por su carácter, que es pésimo y tiene que ser enderezado por el Evangelio. Pero todo esto se hace sin tapujos y por amor. No se hace por resentimiento o por querer hacerlo, no, sin tapujos pero con amor. La diferencia del liderazgo de Pablo y del liderazgo abusivo de hoy es que Pablo corregía el error, pero amaba sinceramente a la persona que corregía. O sea, no lo hacía arbitrariamente. Y Pablo no buscaba el hundir a las personas, sino levantar a las personas espiritualmente. Ese es el trabajo del pastor. El pastor no corrige por hacer valer su palabra, sino que corrige para hacer valer la espiritualidad de las personas. Que cada uno tenga una espiritualidad madura en Cristo Jesús. Por eso es que Pablo dice: quedar vivo solo para servir debe ser mi motivación. No se trataba de ganar un litigio, no se trataba de pararse ante César y darle argumentos legales a César para que lo dejara ir. No se trataba de esto. No se trataba de ganar un litigio en la corte de César. Se trataba principalmente de los filipenses. Se trataba de seguir la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios, Pablo lo cierra con broche de oro y dice: para vuestro provecho por la fe. Esa es la última parte del verso 25. Para vuestro provecho y gozo de la fe. O sea, no se trata de querer ganar una pelea. Se trata de que las personas sean edificadas en Cristo. De eso se trata. Hermanos, podemos dividir esta última frase de Pablo en dos cosas. Para vuestro provecho. La palabra griega que utiliza Pablo es prokope. Prokope. ¿Qué significa? El aprovechamiento, el progreso de la persona, un provecho de la persona. Este es el, hermano, para el avance, podríamos traducirlo de esta manera, es para el avance y progreso del Evangelio. No se trata de solamente para satisfacer mi ego, sino para el avance y provecho del Evangelio. Es exactamente la misma palabra que Pablo utiliza en el verso 12 de esta carta, del capítulo 1. Fíjense lo que dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso. ¿Cómo dijimos que llamaba? Prokope. Prokope. Es la misma palabra que está usando aquí, donde dice más bien para el progreso del Evangelio que para ganar un litigio. Hermanos, segundo, para el gozo que produce una
una fe no fingida. El gozo que produce una fe fuerte en nosotros. El gozo que produce el saber que somos hijos de Dios. Pablo enfatiza que la fe produce gozo. Y el gozo produce fe. ¿Ven cómo está intercambiado el concepto aquí? La fe produce gozo y el gozo produce fe, porque no es un gozo en la circunstancia, no es un gozo porque nos ganamos la lotería, no es un gozo porque adquirimos una nueva casa, no es un gozo porque adquirimos un nuevo carro, es el gozo de saber que somos salvos en Cristo Jesús, para el provecho. El verbo que utiliza fe Pablo es pistis, pero aquí en este pasaje Pablo está usando un sustantivo, pisteo. Es el sustantivo que está usando Pablo, que describe más que una acción, describe una relación con el que verdaderamente puede inyectar fe en nosotros. Hermanos, la fe de los filipenses sería confirmada por medio de la respuesta de las oraciones de ellos. Ellos están orando, ¿verdad? Verso 19, están orando para la liberación de Pablo. ¿Cuándo sería confirmada el gozo de los filipenses? En la liberación de Pablo. Pero esa liberación de Pablo aumentaría la fe de los filipenses. Les voy a comentar algo, hermanos. En el año 2002, yo fui a El Salvador por un año porque terminé un programa con la Universidad Líder de los Estados Unidos, un programa para ser ordenado pastor, y me enviaron a El Salvador a trabajar en El Salvador. La Universidad Líder es la sede central, la universidad central de la Iglesia de Dios, en Cleveland, Tennessee. Yo terminé el programa de 3 años más o menos, y me enviaron a El Salvador. Yo estuve trabajando allá. Un día se me pinchó la llanta, yo tenía que predicar en un pueblo bien retirado de mi casa. Yendo en el camino, yo iba a salir justo con el tiempo, pero se me ponchó una llanta en el camino. Y bueno, la llanta de repuesto estaba también desairada, entonces no podía. Fui a un pueblo cercano, le dije a un amigo que tenía, si me prestaba una llanta, tenía un pica exactamente como el mío, le dije, préstame la llanta, yo te la devuelvo, te la compro, como sea, y tengo que llegar. En fin, yo no puse gasolina porque ya iba tarde, yo iba justo con el tiempo, iba a llegar incluso atrasado a ese lugar. Hermano, me fui, pasé la ciudad, me fui y no puse gasolina, yo dije, con esta gasolina yo voy y regreso, y a la noche pongo gasolina. Resulta que esa noche, la única gasolinera en toda la ciudad que no cerraba las 24 horas, en esa semana la cerraban a las 10 de la noche. Y yo regresé a las 12 de la noche a la ciudad. Ya la luz, no gasolina, se encendía y se apagaba, se encendía y se apagaba. Cuando yo llegué a la ciudad, se encendió por completo, y eso significaba que iba con la reserva de gas. Ya no había más gasolina. Y yo sabía que con esa gasolina yo no llegaba a mi casa. Un hermano que me acompañaba le dijo, hermano, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos a dormir acá o nos vamos a dormir en la carretera? Porque no vamos a alcanzar a llegar a mi casa con esta gasolina. El hermano me dice, si nos quedamos aquí no amanecemos bien. Esta es una zona caliente, ya no sé si entienden el término caliente, una zona muy peligrosa. Las pandillas tenían predominado esa zona. Si nosotros nos quedamos aquí, la suegra de él vivía como a una cuadra de ahí, y él conocía bien la zona por su suegra. Me dijo, si nos quedamos aquí no amanecemos bien. Yo prefiero que durmamos en la carretera y no aquí. Le digo, vamos, pero antes oremos. Yo le puse las manos, y no estoy diciendo que esto es doctrina, ¿verdad? Si usted quiere hacerlo, hágalo, pero si no, igual no lo haga. Pero yo le puse las manos al carro y le dije, Señor, tú sabes que no es negligencia. Si fuera negligencia, yo me hubiera quedado a dormir ahí. Pero yo le dije, no es negligencia, tú sabes por qué todo lo que pasó. Haz tu obra. Hermanos,
arranqué el motor del carro, sigo caminando, la luz, caminé como medio kilómetro y empecé a ver que, le estoy diciendo delante de Dios, empecé a ver que la aguja del que marcaba la gasolina subió y desapareció el piloto de no gasolina. Y tal vez un mentiroso le decía, Dios me llenó el tanque de gasolina. Es que Dios no hace las cosas, lo puede hacer, pero no lo hace. Exactamente la gasolina que yo no tenía, cuando pasé para el pueblo donde iba, un cuarto de gasolina, allí se detuvo la aguja. Fui a mi casa, regresé a la ciudad a poner gasolina y todavía me fueron como unos 70, todavía era colonia entonces, como unos 70 colones, menos de lo que yo tenía que pagar para llenar ese tanque de gasolina. Dios le puso gasolina, pues yo no sé, hermano, si Dios le puso gasolina. Lo que sí les puedo testificar es que fui y regresé a la ciudad y le puse gasolina al vehículo. ¿Es la obra de Dios? Por supuesto que sí. Mi fe ese día se disparó, hermano. Honestamente, mi fe creció de una manera que ese día en adelante yo vi el cristianismo diferente. Yo estoy seguro que el hermano que me acompañó, porque me acompañó el siguiente día, y ese día le pusimos gasolina, hermano, su fe también creció ese día. Pues imagínense que eso es lo que está pasando en este ser. Pablo está hablando con los filipenses. Los filipenses están orando por Pablo. Y Pablo es liberado y se presenta ante los filipenses. Posiblemente un año o algo después de su liberación, va a los filipenses de nuevo. ¿Se imaginan el gozo de los filipenses al ver a Pablo? ¿Qué hace uno cuando tiene unos cuantos años de no ver a un ser querido? ¿Verdad que hay algo dentro del pecho de uno que salta y que uno quiere abrazarlo y no dejar de abrazarlo porque uno lo recuerda con mucho cariño? Eso es lo que está pasando. Y Pablo le dice, el gozo de ustedes será en fe por verme de nuevo frente a ustedes. Y luego Pablo en el verso 26 dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús. Fíjese, como es costumbre en Pablo está usando un juego de palabras para describir que pareciera que el texto está diciendo, gloríense en mí, que lo que ustedes van a ver va a redundar para la gloria que ustedes van a tener en mí. Pero Pablo no está poniendo su énfasis. Cuando uno va al griego, uno nota que Pablo no está poniendo el énfasis en él, sino en Cristo. Gloríense en Cristo, porque Él es el que me ha liberado. Hermanos, fuera de Cristo, todo es efímero, fugaz, veloz, se va, sin sentido. Nada tiene sentido. Yo le puedo testificar de mi vida antes de venir a Cristo, y mi vida no tenía sentido antes de venir a Cristo. Y yo tenía 25 años cuando, por la gracia de Dios, Cristo me encontró. 25 años. Y yo no le tenía sentido a mi vida, no le encontraba sentido a mi vida. Pero además de eso, es grotesco. Somos los seres más miserables cuando Cristo no es el centro de nuestra vida. Por eso es que la fe en Jesucristo nos fortalece. La fe en Jesucristo nos da gozo. La fe en Jesucristo nos da motivos de oración. La fe en Jesucristo nos da a nosotros el favor de Dios. Por eso es que los filipenses tienen razón para estar contentos. Tienen razones para estar contentos. Hermanos, la iglesia sin duda que quedó sin palabras al apreciar la gloria de Dios. Si nosotros hacemos un estudio acerca de lo que pasó con Pedro, ustedes se recuerdan de cuando Herodes mató a Santiago, ¿verdad? Ahí dice, el texto bíblico dice, Lucas narrando, dice que vio que el pueblo se sintió bien con lo que había pasado. Y entonces dice, metió a Pedro en la cárcel, ¿no? Metió a Pedro en la cárcel
y dice que la iglesia cayó de rodillas en oración. Y oraba, día y noche, oraba. De repente una noche, el ángel del Señor visitó la cárcel y sacudió los cimientos de la cárcel y tomó a Pedro de la mano con las puertas de la cárcel cerradas. Tomó a Pedro de la mano y se lo sacó de la cárcel. Y llegó a la casa donde los hermanos estaban reunidos, estaban los hermanos orando por Pedro, y tocó la puerta, y una jovencita llamada Rode dice que abrió la puerta y de gozo le azotó la puerta en la cara al pobre Pedro, de gozo por ver que había llegado Pedro, y corrió a contarle a los hermanos: es Pedro el que está en la puerta. Y dice que los hermanos no le creían, pero vinieron a ver y encontraron a Pedro a la puerta. Y lo entraron y él les hizo señas: no hagan escándalo, no hagan bulla, porque un ángel del Señor fue y me liberó y me sacó para estar con ustedes hoy. El gozo, se imagina a Rode en el gozo que no podía explicar, casi le rompe los dientes al pobre Pedro con la puerta, ¿verdad? Pero de allí dice que lo tomaron los hermanos y lo enviaron. Le dijeron: vete en este lugar, porque sin duda Herodes va a volver. Hermano, ¿cómo el Dios es sabio y justo para no dejar a Pedro metido en la cárcel? El ángel viene y libera a Pedro, porque Herodes en menos de una semana fue comido por los gusanos en la plaza. En menos de una semana. ¿Se imaginan lo que hubiera pasado si Pedro se queda preso y Herodes no daba la orden para que saliera libre? Pero Dios lo libró de la cárcel antes de matar a Herodes por todo el daño que le estaba haciendo a la iglesia. Hermanos, la fe de los filipenses, miren cómo dice: para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. La seguridad completa, hermanos. Pablo sabía lo que es el Evangelio. Él sufrió un naufragio. De hecho, en Filipos, en Éfeso, le pegaron una gran paliza y lo sacaron al basurero de la ciudad, que estaba fuera de la ciudad, y lo abandonaron allí. Llegaron los hermanos, oraron por él de nuevo. ¿Cómo entra Pablo otra vez a predicar en la ciudad? Pablo sabía lo que era ser latigado, ser encarcelado, sufrir naufragio. Bueno, hasta una víbora lo muerde en la isla de Malta, ¿verdad? Hasta una víbora, hermanos. Pablo fue liberado y nuevamente visitó a los filipenses por su viaje a Macedonia. Es en 1 Timoteo capítulo 1 verso 3 que se dice que Pablo pasó por Macedonia y se acordó de los filipenses y fue a ver a los filipenses en esta ocasión. La jactancia, dice Pablo, la jactancia que ahora tienen ustedes, la deben de tener en Cristo. No es en mí, es en Cristo. ¿Para qué? Así es como comienza, mira el verso. ¿Para qué? Esta parte, estas palabras, estas dos palabras, esa es la conexión entre el verso 25 y el verso 26. ¿Para qué? Vuestra fe se fortalezca, para que vuestra fe abunde aún más, para que la gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros, sea cumplida. Hermanos, cuando nosotros pensamos en este gloriarse, debemos de reflexionar: ¿en qué me glorío? ¿Me glorío yo en lo que yo tengo, en lo que yo soy? ¿O me glorío yo en lo que Cristo es en mí? Porque la palabra que usa Pablo aquí es kachema. Pablo está usando esta palabra y dice: la jactancia, el gloriarme en lo que yo soy, no es por mí, es por lo que Cristo ha hecho, es por lo que Cristo es. Hermanos, Dios
ya ha aprobado providencialmente el favor que tiene con Pablo y con los filipenses. Ahora los filipenses tienen que experimentar por su propia cuenta. Es que miren, hermano, ustedes no se pueden quedar con la historia que yo les cuento. Más bien ustedes deben de pensar, ¿cómo yo puedo probar que tengo fe en Cristo? ¿Cómo yo puedo experimentar la fe que el pastor José dice? Porque es su relación con Dios la que lo va a llevar a una fe genuina. No es mi experiencia es mía. Y yo se las puedo contar y me gozo en contarlas. Pero es su relación con Dios la que lo va a llevar a una fe genuina. Y termino con esto. ¿Qué razón tuvo Jesús cuando dijo que nosotros somos sus amigos? Él no dijo que nosotros éramos sus siervos. Dijo que éramos sus amigos. Un amigo es como un hermano. Y los hermanos se sostienen en la fe para gloria de Jesucristo. La liberación de Pablo solo evidenciaría que Cristo es real en la iglesia, en los ministros y en la iglesia, porque no solamente le daría liberación a Pablo, sino también afirmaría la fe de los hermanos que estaban orando por él. Así que esto era un win-win, como dicen los ingleses, ¿no? Todos ganaban en esto. Todos. Pablo ganaba, unos hermanos que lo amaban, los filipenses ganaban a Pablo un poco de tiempo más, pero ganaban gloriarse en la fe que pueden tener en Cristo Jesús. Mi oración es que un día ustedes tengan esa fe.